allá de eso, me parece muy fascinante, me fascina ahorita el rollo de cómo se estructura el proceso de toma de decisiones alrededor de un tema dentro de una organización. Entonces, por ejemplo, descubrí que Niklas Luhmann, un sociólogo alemán que pues muy particular, tiene todo un libro revisando toda la teoría de la organización burocrática, y el libro se llama Organización y Decisiones. Entonces está enfocado en, por ejemplo, el tema de cuáles son las grandes tensiones que se viven dentro de una organización para tomar decisiones. Entonces, yo creo que hay tantas cosas escritas allá afuera, tantas cosas que es abrumador. Entonces nada más como que uno empieza a buscar y encuentra algo que de alguna manera nutre lo que sea que estás haciendo. Ahora, el ritmo de la reflexión a la que me habitúa el pensamiento sociológico o el pensamiento psicológico no tiene nada que ver con el ritmo de trabajo. Entonces, algo que yo comencé a pensar hace un año apenas comienza a cobrar forma. ¿Me explico? Y entonces, lo importante es que yo trato de no abandonar esas intuiciones, ¿no? Y trato como de seguir de alguna u otra manera. Entonces, si no tengo chance de estar estudiando una maestría, por lo menos me meto de oyente en una clase. ¿Me explico? Entonces ya yo sé que yo no voy a buscar la nota, yo nada más voy a escuchar, ¿no? Y de repente encontrar un input ahí importante, ¿no? Cosas así por el estilo, ¿no? Básicamente. Bueno, yo de mercadotecnia, o sea, mercadotecnia tiene muchas patas a las que te puedes ir, ¿no? Publicidad, investigación, ventas. Entonces aprendes muchas cosas, aprendes todas estas patitas, y justo cuando llegas a planning, a mí me costaba trabajo al principio despegarme de un pensamiento un poco estructurado y cuadrado, ¿no? De esta parte de negocio, pero sí creo que se complementa mucho, porque al momento de escuchar al cliente, que quizá, como dices, no tienen tan bien estructurado ahora el proceso para llegar a algo en concreto para su marca, creo que se complementa mucho tener todos esos conocimientos de mercadotecnia para poder escuchar al cliente y tú poder hacer una estructura. Y ahora me he dado cuenta que la lógica y la imaginación, o sea, no están peleados, ¿no? Entonces, ¿cómo poder traducir todo eso y poder construir una marca? Y eso tú también lo construyes en tu pensamiento, lo haces bello y lo transmites a un creativo, y de eso nace algo genial. Al final de cuentas tienes que escuchar a todas esas partes, y creo que la mercadotecnia a mí me dio la oportunidad de aprender de todas esas áreas y darle una buena dirección quizá a nuestros clientes. Yo, complementando, me parece muy interesante tu pregunta. Yo estudié comunicaciones, ¿no? La verdad es que comunicaciones es una embarrada de todo, ¿sabes? 2 segundos, un poquito de sociología, un poquito de historia, hay universidades mucho mejores que otras, por supuesto. Yo no estuve en las buenas, las buenas que están un poco más abajo, pero digamos, la formación que creo que yo tuve, no es una formación académica, sino es una formación profesional, en este caso como creativo, ¿no? Y más como redactor publicitario. Y creo que lo que a mí me dio mucho son 2 cosas que creo que son fundamentales para la planeación estratégica, ¿no? Que son la síntesis y la narrativa, que son 2 cosas además que son sumamente importantes, porque tú puedes tener una estrategia muy buena, muy interesante, pero si llegas y la presentas en 30 slides, chao, o sea, no solamente la estás desvendiendo, sino que además le estás haciendo daño al creativo. O sea, si no tienes la capacidad de cómo sintetizas toda esa información, lo mismo que haces como creativo es, pues, toda la información que viene en un brief, pues hay que sintetizarla en una pieza gráfica o en un radio de 20 segundos. O sea, es un trabajo que te da mucho esa disciplina, ¿no? Y que te restringe mucho en cuestión de tiempos y espacios. Y por otro lado, la parte de la narrativa también. O sea, igual puedes tener un punto de vista estratégico muy interesante, pero empiezas contando el cuento por el final, y luego el medio y luego el principio, y ya perdiste también la atención. Entonces creo que hay una parte fundamental que no se nos debe olvidar, que lo que hacemos pues son anuncios, es publicidad, y que la primera audiencia que tenemos normalmente es el cliente, ¿no? Y que si no somos capaces como planes de presentar las cosas de una forma creativa, interesante, engaging, o sea, si no somos capaces de entenderlos también como una audiencia y como gente que además pues tiene el BlackBerry,
tienen la presión de la junta, y lo peor de todo es que no te vienen a ver a ti. Yo platico mucho con los chicos del grupo, que les digo que nosotros somos como el grupo abridor en un concierto, en Planning, o sea, no te vienen a ver a ti, o sea, más le vales madres al cliente, o sea, el cliente está todo el tiempo esperando, dándole a presentar una campaña increíble, ¿no? Y o sea, sus expectativas son normalmente alrededor de el entregable final, de la pieza que van a ver. Algunos clientes son a lo mejor mucho más enfocados en el tema de que, bueno, que esté reflejado ahí el equity y la marca, otros a lo mejor son un poco menos ordenados en ese sentido, pero fundamentalmente lo que quieren ver es la creatividad, ¿no? Si tú vas a hacer una casa, pues tú quieres que el arquitecto llegue y te enseñe la maqueta, o sea, te empieza a hablar de repente de cimientos y tú dices, cállate, güey, ¿no? O sea, dime dónde va la alberca, o sea, ya me quiero imaginar dónde voy a tener el asador y todo. Entonces, lo mismo pasa con nosotros, somos el grupo abridor, no somos el show principal. Entonces, si no lo entendemos de esa forma, que no tenemos la disposición ni la atención del cliente, llegamos, insisto, 40 slides y gráficas por arriba y por abajo, y la gráfica de Nielsen ahí una y otra vez, ya los perdiste. Y no solamente pierdes la atención del cliente, sino muchas veces pierdes la oportunidad de vender una buena idea o una buena estrategia, ¿no? Entonces, del lado de creativo, al menos de mi lado, yo te diría que son esas dos cosas, síntesis y narrativa. Y bueno, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Marco, y además agregaría que al menos en mi caso, yo estudié comunicación y yo estudié publicidad, que era todavía más rupestre. Y de repente cuando yo estudié, parecería que la publicidad y sobre todo lo creativo eran ocurrencias, ¿no? Todo, así, a ver qué se les ocurre a estos. Y a mí lo que me ha dado mucho planning y que creo que lo ha complementado mucho es estructura. Y cuando hablo de estructura no nos imaginemos el cubo de Dios mío, la cuadradez, sino la estructura de saber que no son ocurrencias y que lo que le estás presentando al cliente tiene un sustento. Evidentemente, y de acuerdo al sustento no puede venir en 40 slides, pero finalmente sí tiene un sustento, y que en mi caso creo que lo hace no nada más mucho más sólido y perdurable, sino que te da una plataforma de diálogo común con el cliente, porque muchas veces lo que pasa es que perseguimos objetivos diferentes y vamos a la publicidad de agencia y clientes. Entonces cuando llegas es un diálogo de sordos, porque tú ni le entiendes al cliente, tú como agencia, quiero decir, lo que él está pensando o lo que él quiere, ¿no? Y él no te entiende a ti. Entonces nosotros decimos que entendemos al consumidor, pero también tendría que haber focus groups de clientes para entenderlo, para saber por qué no le gusta, por qué sí le gusta, por qué pone esa cara, por qué no le interesa ver 30 charts, o hay unos que si les llevas solo 10 charts piensan que es una porquería. No, hay de todo. Entonces creo que el planning sí es casi un traductor para que se entiendan estas dos partes con sustento. Entonces creo que complementa muy bien esta cuestión de, pues sí, está padrísima la comunicación y estas ocurrencias le da como estructura. Fíjate que yo estaba pensando desde cuentas, ¿no? Porque igual estudié comunicación, es la misma embarrada y todo, pero creo que la estructura, o sea, de mi formación que ha sido cuentas, de repente cuentas se pierde en el día a día, en la urgencia, en la entrega, y hay mucha gente que piensa muy bien, pero entre la urgencia y el agobio del cliente y de creativo y de estar nadando contracorriente, se les olvida. Y entonces, bueno, pero en el fondo, al final también la organización y todo es importante y te da estructura. Entonces, bueno, yo creo que desde mi punto de vista a mí eso me ha ayudado. A mí escuchándolo se me ocurre, perdón. No, dale. Adelante. Dale. Bueno, es una pregunta y luego... no, pero tiene que ver con lo que estaba diciendo, de los que empezaron en publicidad desde otra área, ¿no? Porque hay gente que llegó a planning desde cliente o desde otro espacio, pero hay algunos que empezaron como creativo y cuentas y luego se pasaron a planning. O sea que ya tenían una perspectiva de planning previa, ¿no? ¿Cómo cambia esa perspectiva desde fuera y desde dentro? O sea, siempre me he preguntado eso y lo he hablado con la mayoría, ¿no? Es decir, ¿cómo se ve planning desde afuera? ¿Cómo lo vivieron como creativo? ¿Cómo lo viviste tú como cuentas? Tú como cliente, la verdad está buena también la pregunta. Y una vez que pasan el umbral de la sabiduría, ¿cómo terminan
como autopercibiéndose, ¿no? Porque creo que es interesante que tuvieron la oportunidad de ver desde fuera y luego decir, pero es que esto que yo pensaba no era así, y aquello pues, es complicado y parece más fácil de lo que es, o no hacen nada y sí trabajan, como no sé, ¿cómo lo ven? Mientras él contesta voy a buscar algo. Voy a retomar la pregunta de... Pues, no sé, a mí me pasó algo curioso, porque creo que una de las relaciones más tormentosas de amor-odio del planner es con el creativo. Y yo vengo de creativo, entonces para mí fue como un espejo doble en el que al mismo tiempo que vi diferente al planner, vi diferente al creativo. Durante 18 años yo dije, somos lo máximo, y de repente me vi diciendo, son insoportables los creativos. Y de repente así de, no, sal de mi cuerpo, ¿qué pasa si yo era creativo? No, ¿cómo? Entonces como que ves, no sé, es como si hubiera tenido la oportunidad de en una pareja ser el marido y la esposa, ¿no? En el sentido de que los entiendes a los dos. O sea, es como, yo antes decía, sí, qué interesante estos planners, creo que está bien padre lo que hacen, pero ¿cómo se atreve a decirme lo que yo hago? ¿Qué le pasa? Su estrategia es una basura. Perdón, yo luego saco el francés. Pero bueno, una mugre y no sé qué y tal, ¿no? Trabajé con Ángela como creativo y ella como planner en una campaña muy linda de Playtex, y sí tuvimos nuestros, pues, unos arrastrones por ahí. Entonces seguramente decía, esta vedette, ¿qué le pasa? Este es insoportable. Y yo, ¿qué le pasa? No, así el creativo soy yo y no sé qué. Me paso ahora a planning y resulta que ahora yo soy el que tengo que ir a convencer a ese histérico que era yo, pero que ahora no se llamaba Rodrigo, se llamaba no sé cómo, ¿no? Y empiezas a entender las motivaciones del otro y también empiezas a entender al planner de, oye, espérate, es que, o sea, nunca escuché al planner, porque ahora ya no me escuchan a mí, no sé si me estoy yo mismo haciendo bola. Y pues cuesta trabajo. Ahora también a mí lo que me pasaba es que pues, yo trabajaba con los mismos creativos que antes eran mis colegas creativos. Entonces, a ver, ¿cómo que era director creativo le encuentra la estrategia? ¿Qué le pasa? ¿No? Me decían que me había pasado al lado oscuro de la fuerza. Yo me burlaba y les decía, no, ahora yo les digo qué hacer, ¿no? Y entonces ahí me pleito siempre. Pero bueno, pues sí era ahí un... Claro, el día que supe que iba bien fue un día que rechazaron un brief porque no lo había visto yo. Entonces dije, ay, algo, bueno, ahí va la cosa. Por algo. Pero creo que eso es básicamente, o sea, me permitió ver, pues desde los dos puntos de vista en los que había estado. Para mí fue muy chistoso porque yo estando dentro de Draft, en la parte de consultoría, como no sé por qué, mi jefe estaba del otro lado y yo estaba sentada con planning, ¿no? Mi jefe, ¿no? Que venía, era militar, 68 años, economista, ¿no? O sea, wow. Entonces, y yo estaba sentada donde estaba planning, y yo con mis gráficas de Excel así, rodeada de planners. Entonces yo escuchaba y decía, pues tienen conversaciones súper interesantes, o sea, yo decía, ¿por qué no nos complementamos? O sea, esta área de consultoría, ¿por qué no la pasamos a través de planning también para que les sirva la estrategia, ¿no? O sea, yo decía, ¿por qué vamos directamente con cliente? O sea, era como mi gran pregunta, porque teníamos recomendaciones de, a ver, a nivel publicidad deberían de hacer esto, a nivel estratégico esto, y iba directamente a cliente y cliente a veces ya ni lo pasaba a planning, ¿no? Entonces, justo cuando llega Mariana fue así de, a ver, estas niñas de consultoría que se vayan a su rincón, ¿no? Entonces ya, pero yo sí decía, ¿pero qué hacen? O sea, sí era la gran duda de qué hacen, ¿por qué ven videos y van a la calle? Y porque Mariana sí tiene como mucho esa cultura de salir, ¿no? Y de ver a la gente y de ver qué hay en la Condesa, que sí en el museo. Y decía, qué padre, o sea, se la pasan como viendo cosas que a mí sí me gustan también. Y la verdad es que nadie te dice que eres planner hasta cuando eres planner, ¿no? O sea, porque yo también tenía como mi lado, yo decía creativo, pero yo sentía que lo forzaba, ¿no? Y yo decía, es que como por naturaleza se me dan los números, pero alguna parte de mí, de mi interior, también quiere escuchar a esa otra y convertirlo esto en algo más creativo, en una idea linda, ¿no? Y pues era como la lucha que tenía yo con mi jefe. Pero entonces como que esa visión yo sí como la quería dar, ¿no? Y una vez que llego a planning, pues es así de, bueno, ¿y ahora cómo le metemos la cultura del número dentro de la agencia? ¿No? O sea, ya una vez estando dentro del planning,
pues es a ver qué podemos hacer con los planners, con la gente de cuentas, a ver, vamos a hacerlos más brand managers, vamos a hacer a la gente de planning como pues yo proveedora de toda esta información de categoría, ¿no? También nos tocó a ti y a mí, así de, a ver, métete a TGI, Euromonitor, y sí, busca, y Ro me decía, es que no me pongas un Excel, o sea, porque... y yo le mandaba el Excel y decía, ¿le servirá? No sabía abrirlos. Ya hasta que me dijo, a ver, no, Excel, y yo, no me mandes el Excel, y yo, no, bueno, entonces, ok, se los tengo que hacer como más tipo carnita, etcétera. Poco a poco ahí lo fuimos enamorando, y yo también me fui enamorando más de hacer las cosas de esa forma, y data visualization, nos metimos, investigamos, y así poco a poco fue como fui integrando yo también esta parte de planning. Y ahora ya que estoy acá en BBDO, o sea, con Marco, estoy desarrollando más esa parte creativa todavía, de cómo poder convertir todo ese conocimiento que llegamos a tener de la categoría y cómo poder contar esa historia, tanto como para el cliente como para los creativos, ¿no? Y lo vas entendiendo poco a poco, y sí, cada vez te vas enamorando y cada vez te convences más de esa inquietud que yo tenía como de escuchar y de ideas y esto cuanti, pues es que me decía que era plan, ¿no? Pero nadie me lo había dicho. Claro. Para mí algo, yo creo que de las cosas así más notorias de moverme de un departamento a otro, tiene que ver mucho con el rigor que hay en planning que no existe del lado de creativo. Cuando estás en creativo, digo, puedes tener la fortuna de pronto de trabajar con creativos que son muy estratégicos, o sea, todos estos de la vieja guardia, Ana López, Raúl Carbós, Marco Colín, Ana Mariola Guanaco, o sea, digo, te sientes con ellos a hablar de planning y pues, claro, o sea, te dan las vueltas, pues, ¿no? O sea, pero porque finalmente son publicistas y son creativos que tienen una cultura general súper sólida, que están muy bien informados, que o sea, han sabido complementar la parte intuitiva que tienen con toda una estructura de conocimiento y demás, ¿no? Pero normal, es la excepción, o sea, normalmente en un departamento creativo, o al menos lo que me tocó a mí muchos años, eran como mucho más pues, intuitivos, ¿no? Y entonces escuchas cosas entre líneas muchas veces y otras cosas así de frente, de no, licencia creativa y ese tipo de cosas que pues al final te pasas del lado de planning y pues sí puedes tener como esta corazonada intuición, no sé, pero no existe la licencia de planning, o sea, tienes que aprender a validarlas y tienes que aprender muchas veces también, y eso a mí es de lo que más trabajo me costó, y muchas veces a darte cuenta y reconocer que a lo mejor no está bien, ¿no? Que por más que es una corazonada de intuición, eso, que de forma creativa funciona de una manera distinta. Tú tienes la intuición de, bueno, yo creo que este anuncio de tele escrito de esta forma o esta pieza gráfica, yo creo que le va a ir muy bien en un festival, ¿no? La mandas al festival y puede o no irle bien, y pues digamos que nadie juzga en ese sentido si tu intuición fue correcta o no. Del lado de planning no puedes hacer eso. Entonces, a mí al principio me costó trabajo, digo, y es algo que yo creo que todavía a la fecha me sigue costando trabajo, de repente como esas intuiciones o corazones de decir, hijo, está padre, que yo creo que por aquí va, pero puta, la tengo que echar para atrás y pues tengo que ver si realmente es sólida, si responde a una realidad de producto, consumidor, categoría así o no. Entonces, para mí yo creo que es como la diferencia más grande. Yo ahí voy a tomar la libertad de la licencia de plano, de disentir un poco, porque sí creo que hay una intuición. O sea, desde el momento que nosotros lo que hacemos, según yo lo entiendo, es un trabajo de abrir puertas. Abrimos una puerta, vemos qué hay, abrimos una puerta, vemos qué hay, abrimos otra puerta, vemos qué hay. Pero después también el trabajo que tenemos que hacer es dejarlo en orden y cerrar las que no sirven, ¿no? Cerrar las que no hay nada adentro que puede golpear, ¿no? Cuesta a veces. Cuesta muchísimo, porque costó tanto abrirlas también que después dices, ay, qué pena, está lindo el cachorrito. Y está lindo, no sirve ahora, pero está lindo. Bueno, pero dejarle un cartelito en la puerta diciendo, acá hay un cachorro bonito, traigan un escopete. Entonces, pero después, al final, cuando uno decide qué puerta es la que
iba a dejar abierta, todas esas. Siempre digo que hay un momento donde hay que dar un salto, porque para generar diferenciación, para generar una estrategia que realmente sea de esas, como esas cosas que están pasando en la tele una y otra vez ahora, tienen esta cosa de, bueno, abrí la puerta, me cegó la luz, me metí de un salto adentro sin ver bien qué hay. Lo que sí tenemos que hacer después es, como decías, volver a salir y volver a ver si en el segundo salto vuelvo a caer en el mismo lugar. Creo que sí, ese es el trabajo del plano. Sí, ¿no? Pero creo que sí, que hay una intuición de, no veo bien qué hay, pero del otro lado se ve bien, así que voy a saltar el arroyo y voy a tratar de caer del otro lado. Pero creo que, me parece, concuerdo contigo, pero creo que es una intuición como un poco más fundamentada, más claro, o sea, yo creo que claro sí, que sí hay una parte de algo intuitiva que no la puedes dejar, ¿no? Porque tú puedes tener muchos, o sea, puedes tener una estrategia y puedes testearla una y otra vez, y salir bien testeada y probablemente sale al aire y no pasa nada, no refleja lo que existía ahí. O sea, yo creo que sí hay una parte intuitiva en la cual tienes que confiar y que tienes que decir, bueno, puta, pues va por acá. Y también la realidad es que muchas veces estás trabajando contra el reloj, no tienes los 6 meses para poder salir y comprobarla. O sea, hay veces que sí tienes que decir es esto y pues persignarte y decir va por allá, pero yo creo que lo que te lleva a esa puerta o a esa serie de puertas es ya como algún análisis, información, algunas variables que se pusieron ahí. Como creativos son mucho más de, puta, pues vienes manejando y de repente dijiste, carajo, pues vamos a hacer algo con un layout rojo y una tipografía así y una foto así, pum. O sea, no hay quizá como esa estructura mental o eso que tuviste que dejar cocinando en tu cabeza para llegar. O sea, es mucho más como flashazos, pues. Sí, claro. Pero sí, creo que la intuición es súper importante. Sí, yo lo que digo es que el momento de intuición se tiene que dar después de un momento racional, un momento de trabajo sobre lo racional, sobre la data, sobre los hechos. Sí. O al revés, te da la intuición y entonces después le pones razón. También puede ser así. También, por eso yo decía también de saltar de nuevo para atrás, a ver si en el segundo salto vuelvo a caer del otro lado del arroyo y no que me caiga al agua, ¿no? Porque muchas veces pasa, estamos planteando un brief y en ese momento dices, esto va por aquí, lo sientes, pero después vas y estudias y dices, no, a ver, estaba yo en drogas, o no, sí, es cierto, por allí va. ¿Qué es la intuición? La intuición es el trabajo de la memoria. Sí, sí, es un trabajo de la memoria que lo que hace es juntar experiencias de una manera inexplicable para el consciente, que viene del inconsciente así como un camión a 120 km/h y se te viene encima. Eso es la intuición, ¿no? Y se forma con la experiencia. Sí, claro. Después de llevar muchos años y he visto muchos briefs, vas sintiendo más fuerte la intuición. Al principio no, al principio dices ni de broma, yo estoy loco, estoy feliz. Es que por eso pero después de un tiempo, claro, porque es intuición como educada, ¿no? Yo siento que la intuición viene de haber vivido varias veces lo mismo y, claro, es el manejando tipo que en el patrones. medio del campo, el octogenario que en el medio del campo hace y dice, va a llover a las 4. Claro, porque muchas veces- Viejo de mierda, ¿qué me estás diciendo? Y a las 4, ¿no? Y ni él te lo sabe explicar, pero está ahí. ¿no? Eso Lo es- que pasa es que siento, o más bien, una gran diferencia que hay es que en nuestra área se va a juzgar o vamos a quitar subjetividades. Sí hay esa intuición, pero finalmente a mí me van a calificar cuando logre validar el por qué tuve esa intuición. Este viejo va a oler la lluvia, pero después te va a decir, pues es que viene oliendo así los últimos 10 años. Una de allá y una de allá. Y un creativo se puede quedar en, pues es que lo huelo y así queda, y es más subjetiva el juicio que van a tener hacia él. Y con nosotros tienes que tener facts, tienes que tener... Estos viejos creativos que tienen una memoria gigantesca. Alguien una vez me dijo, ¿cómo el creativo es alguien que tiene una memoria inacabable? ¿No? No puedes ser buen creativo de verdad grande si no tenés una de esas memorias inacabables. Pero al final, ¿qué es eso? Es juntar cosas que están por ahí perdidas y nadie se acordaba y tac, y ponerlas juntas en una linita y wow, qué bueno que queda. No, yo creo que tú mencionaste dos palabras que para mí son la diferencia. Ser creativo y ser publicista.
Porque creativo sí, se me ocurren cosas, soy súper creativo, no sé. Soy publicista, soy muy creativo, pero tengo esta cuestión de negocio, pero Sí, tengo son estratégicas, cosas pero... diferentes. Sí. Sí, o sea, yo creo que tú ves de repente pues, Marcelo Serna, es un gran creativo, pero es un gran publicista, Claro. es un tipo que la tiene clarísima de, a ver, o sea, el problema de negocio es esto, lo que se tiene que hacer es esto, y un vehículo para resolverlo, o una herramienta muy poderosa para resolverlo, es la creatividad. O sea, la creatividad es como, se vuelve eso, como abres un toolkit y dices, pues bueno, este es el desarmador que necesito para poder arreglar lo que se descompuso. Y no responde tanto como a capricho o a que es lo que sucede muchas veces, ¿no? Pero muchas veces parece con los grandes creativos. Al final estamos hablando más de los creativos que de nosotros. Shame on us. Es que yo creo que es gente que digo, tú igual escuchas. Yo solamente he platicado una vez con 2 minutos, pues sola, ya Dios con Marcelo Serpa, pero he visto pláticas que ha dado y todo. Es un estratega, o sea, claro, es creativo, se formó como creativo, pero su estructura mental es la de un estratega, es la de un planner. O sea, y yo creo que lo puedes ver igual, muchos de los creativos que hemos mencionado aquí, Ana Blabuenaga, son publicistas y son estrategas y además saben hacer muy buena o sea, saben escribir muy bien, o son muy buenos directores de arte, tienen muy buen gusto, tienen, como dices tú, todo este cúmulo de memorias, han visto cientos de miles de storylines de televisión, de guiones de radio, sí, no, pero al final de cuentas hay un entendimiento profundo y bien amplio de qué es lo que se tiene que resolver. Del negocio. Y por eso cuando llegan a soluciones dices, puta, qué fácil, es como no se le ocurrió a nadie, somos unos idiotas, ¿no? O sea, parece que o sea, te lo hacen ver con peras y manzanas, así. No, y como planners creo que algo que desarrollamos es ir acumulando información, pero también de nuestra vida. O sea, como que vas conociendo a muchas personas y es difícil que el planner no ponga algo de su vida en algo que haga, ¿no? O sea, creo que por eso salimos, por eso vamos a diferentes restaurantes, por eso vamos a pueblitos chiquitos, ciudades grandes. O sea, como que tenemos esa capacidad como de relacionarnos, ya ni hablemos de clases sociales, ¿no? O sea, relacionarnos con la gente, conectamos, escuchamos, creo que eso es algo muy importante que debemos desarrollar. Y eso nos da acumular toda esa información que al final sea intuición o también de errores. O sea, la intuición también es, no, esto ya alguna vez lo hice y no va por ahí, ¿no? Y una categoría, ¿cómo la podemos relacionar con la otra? O sea, creo que no estar viendo nada más una sola cosa nos da como esa gran ventaja, porque tenemos todo el panorama, lo vemos desde arriba, entonces no sabes que esto ya lo están haciendo en otro lado, ya se está haciendo en otra categoría, ¿no? Y no va por ahí, ¿no? Tienes el chip siempre, ¿no? Claro. Es como cuando sabes de alguien de cine y vas a ver una película y te estás fijando en el error de edición, el brinco, así, ¿no? Es planes todo el tiempo. Molesto que ya no puedes disfrutar una película, pero también de repente acá no puedes disfrutar un date porque estás viendo, a ver, espérate, ¿qué yo? Sí, no sé, como que es raro, pero... Hace un rato hablando con Ali, se me está yendo. Le decía que no me acuerdo dónde lo saqué, lo tengo ahí en la cabeza, perdido. No sé de dónde salió no sé cuál es la fuente, pero los publicistas, los marketineros tardan mucho más en hacer la compra en el súper que cualquier persona normal. Porque estás no solo haciendo la compra, sino mirando a los demás cómo compran. Sí. Y Claro, el producto que yo no sé, pero yo con los años desarrollé cierta capacidad, mi vida, yo salgo de ahí y soy una mera consumidora. Y no me olvido, porque si no, no te yo me he quedado no, pero hay que estamos todo el tiempo dándole y yo sí corto mucho con eso. Sí, yo también. Es que yo creo que no nada más es la capacidad, es una obligación. Y encima mi mujer trabaja en mí. Dios. O sea, que ustedes en el súper un poco muy bailar. Sí. No, es que sí te pero hazte como una señora que compró bueno, pollo, miró la yo sí me he quedado en
pasillos viendo la interacción de una mamá con un niño, como quién escoge qué. Te quedas ahí, te estás haciendo idiota y tú así viendo a todas feñaninas, yo qué sé. Interesado y no sé cuál. Pero porque estás oyendo y qué dice y qué comenta y entonces me gustó el empaque o no, o el precio, no sé. A mí sí me pasa. Yo soy según yo estoy texteando todo el tiempo en el súper y Con una botella de Coca-Cola en la cabeza. Sí, es como observar. no, o sea, sí, de repente te tienes que desafanar, pero yo sí creo que es Casio. Pues no sé si es una obligación, pero sí lo tienes que hacer, porque de repente es. ¿Cómo carambas vas a decir que dices al consumidor si bueno, estás de 9 de la mañana a 12 de la noche en la oficina? ¿En qué momento yo? Mejor usar la vida privada cuando te toca para seguir haciendo eso, ¿no? No, pero